Querido Erwin, Sí, buenas tardes de nuevo, buenas noches. Muchas gracias por tu tiempo. Otra vez sabemos que estás súper ocupado, pero muy interesante tu opinión. Cuando se escuchan tantas voces, Erwin, eh, disidentes, digamos, voces que opinan que de rechazo, opinan de apruebo, opinan, pero nadie propone muchas cosas. Ese es el gran tema en este minuto. Y yo quiero llevarte a un tema, me imagino que tú con tu juventud vivías toda la vida, que los vi lo que es una comuna tan y linda, ya ¿no es mi cierto? según, podríamos decir la edad media, ya La edad, estamos en la la mediana edad. media edad, Así que, mediana edad, de mediana edad. para después acercarnos a la Claro, tercera y toda esa sí, cuestión. pero como corresponde, Sí, porque por supuesto. es un tramo bastante interesante. ¿Ah? Absolutamente. Yo te diría, Erwin, ya con las canas que yo pinto, que la vida comienza realmente más o menos a los 40 y más o menos dura hasta los 65 por ahí. O sea, hay 20 años que uno es como el productor full, porque antes de eso tú has estudiado, has estado en tu casa, has ido al colegio, todo protegido por tu familia, ¿no es cierto?, tus padres. Después terminas en la secundaria, vas a estudiar lo que te parece, y uno siempre como que anda flotando ante los 40 hoy. ¿Ah? Sobre todo hoy día que los 40 son como los 30 nomás. Y como que a los 40 recién uno entra como en contacto con la realidad, con la realidad de la vida, y son como 25 años que realmente uno está a full. Mm. Después de eso un regalo, después de los 60 años, 65 años, es como un regalo que nos deja la vida para seguir adelante, pero ya con esa experiencia. Sí, fíjate tú que hablando de eso, de la edad, yo tengo mucho respeto por la gente mayor. O sea, Mayor, estamos hablando de más de 70, ¿no es cierto? Porque ahí recién mi abuelo, mayor. por ejemplo. Más de 70, Mi para abuelo, arriba, mi ya, está abuela. bien. Tengo muy lindos recuerdos de mis abuelos. De Los abuelos todos. son muy De importantes en la vida todos. de De uno, todos ¿eh? mis Sí, abuelos. sí. Hay unos que estuvieron más cerca que otros. Claro, por supuesto. Y siento que eso es incomparable. O sea, la sabiduría que se obtiene por la vida, la experiencia de la vida, es algo imposible de conseguir de otra manera. No, los abuelos. Solamente viviendo. Sí, sí. Y si uno se conecta con esa vida, que es recorrer lo que ellos recorrieron, cuando tú los escuchas, cuando conversas con ellos, eh, es vivir un poco esa vida. Claro. Es maravilloso que puedas conocer tiempos que no viviste por medio de lo que te transmiten Sí. tus mayores. Oye, escuchar la música que ellos escuchaban, las comidas que te hacía tu abuela, te dice esto es rico porque lo hago yo, te enseñó a cocinar, te enseñó a comer, tantas cosas O importantes en la sea, vida. te quedan ¿no? en la memoria, te quedan en la memoria detalles maravillosos. O sea, por eso yo no le tengo miedo a la edad. Me imagino No le que tengo no. miedo a la edad, no le tengo miedo al futuro en términos de cuántos años pueda llegar a cumplir. Claro. Pienso, bueno, nadie quiere llegar a viejo, porque ser viejo es como a veces... Pero viejo enclenque dices tú. Pues Claro, viejo, porque no, pasa, pero no. también uno se debilita, es normal, hay que hacer todo lo posible por no Sí. debilitarse físicamente. Hay que cuidarse, Y pues. claro, tener la mente lo más despierta posible, para eso hay que estar leyendo, No, y hay que cuidarse escribiendo. siempre, pues, Erwin. Sí, sí. Yo te digo que en general, ponte tú, cuando se fuma mucho, se toma mucho alcohol, malo, porque si tomas un vinito está bien, pero los alcoholes, estos whisky, este tipo de cuestiones, eso hacen daño al final. Pues. Sí, pues. Pero Tienes fíjate una tú que vida yo tengo más o menos. recuerdo, como te decía, de mis abuelos muy buenos. Te puedo decir que de parte de mi abuelo José, el padre de mi padre, era un hombre con una memoria Extraordinario. de unos detalles. O sea, Bien. él era capaz de describirte el momento con la temperatura, No te el puedo sol, creer. el viento. Memoria fotográfica. Claro, esto, detalles mira, sí. y las dimensiones de algo, de un trabajo, los personajes que estaban involucrados. Entonces, a mí siempre me cautivó mucho conversar con él, porque tenía ese detalle tan entretenido, Mira. natural, de poder describirte momentos Claro. con todos esos aspectos que lo hacen mucho más entretenido, y por lo tanto se aprende también con eso. Claro. Ahora, te puedo hablar también de mi abuela Glafira, la mamá de mi mamá, que ella era una mujer de campo, muy sencilla, pero tremendamente disciplinada. O sea, se levantaba 6 de la mañana todos los días, 6, 7 de la mañana, en verano sobre todo era muy temprano, y desde una noria sacaba con un balde agua, y en la mañana regaba con la mano, es decir, iba repartiendo el Como agua rocío. así, Claro. y tenía todo el patio Qué lindo. mojado y un jardín Ya. lleno de flores.
árboles que habían alrededor, sus gallinas y el desayuno que te preparaba en la mañana, con huevos de campo y todo. O sea, son recuerdos maravillosos. ¿Dónde era eso? En Guangualí. En Guangualí. En Guangualí. Qué lindo. Claro, entonces, Qué pues te lindo. puedo nombrar un lado y el otro, pero Claro. de todos tengo mi abuelo Marcial, que era un hombre súper, se reía mucho, Ya. tenía siempre un chiste, con Ya. una facilidad, transformaba lo trágico en una En broma. broma, Ya. disfrutaba la vida, yo creo, así. El de Marcial Huerta. A Marcial Huerta, sí. Ya. Y de parte de la abuela, de parte de mi padre, era una mujer súper sabia, una mujer muy trabajadora, muy espiritual. Me transmitió eso también, de mucha espiritualidad, mucha sabiduría. Ella, porque tenía frases que eran maravillosas, o sea. Oye, los ancestros son demasiado importantes en la vida del mundo. ¿Te das cuenta de la cantidad de gente que hay antes que tú para que llegue a ti? Claro. Para que seas tú. Sí. Para que Y lo tú mejor heredes que yo todo recuerdo eso. de mi abuela Blanca es que ella no guardó rencor de ninguna cosa que le hubiera molestado en la vida. Mira, qué ella maravilla. era Feliz. mi abuela fue evangélica, mi abuela Blanca. Cristiana, ¿Ya? sí. Digamos, de todos, ella era la única evangélica. Y yo, no, obviamente yo no soy evangélico, pero tengo mucho respeto por ese grupo humano, por ella, porque a mí me transmitió cosas muy bonitas, Es que los evangélicos pura sanidad, siguen el pura evangelio sanidad. de Jesucristo, Sí, sí, esa sí. es la verdad, claro. Sí, Jesucristo era el hombre para ellos, para todos nosotros, para mí por lo menos. claro. Oye, pero yo te decía, los ancestros, es tan interesante ver de dónde uno viene, de quién desciende, ¿no es cierto? Cuáles son las virtudes que te entregaron, las fortalezas que te entregaron. Y hoy día no estamos viendo eso mucho en la juventud de hoy día. Los chiquillos de hoy día, ¿para qué hablar de los chiquillos de 20, 18, 20? No han considerado todas esas cosas, me imagino yo, por lo que estamos viendo. Estamos viendo que niños jóvenes contra jóvenes, en el tema de la prueba de la PSU, por ejemplo, ¿cómo es posible lo que está pasando? Nosotros no vivimos ese tipo de cuestiones. No, porque ahí yo... No sé si nos protegieron mucho o éramos de otra calaña, no sé. Bueno, O era hay otro mundo, era otro que mundo. recordar que en la época de mis abuelos, el aprendizaje era por experiencia. Claro. Casi todos los que terminaron trabajando muy bien, Sí. no era porque estudiaban, sino Claro. que porque ellos querían aprender. Saber hacer. Y se relacionaban con personas que le daban responsabilidades y entonces tenían desafíos muy importantes y claramente eran personas respetadas porque eran disciplinados. Pero hoy día nos quedan algunas personas, si tú me estabas contando recién que te encontraste con Pedro Miguel, con Don Chicho, Don Pedro Miguel don Urrechaga, Pedro Miguel Urrechaga, que es Hace un un- caballero, pero un caballero. Sí, de tomo y porque él lomo. siempre ha transmitido la buena onda La buena entre onda, todos. entre todos, Es sí. decir, un pueblo donde Siempre todos nos sonriendo. respetemos, todos nos queramos Sí. y que saquemos adelante el pueblo y que siempre hay que pensar en la unidad. Sí. Y esas son cuestiones que hoy día tenemos que recuperar. La unidad Ahora, y y no diálogo, imponerse a la fuerza con nadie, o sea, con nadie. Y eso que tú me hablas de los niños que hoy día quieren ir a la prueba de aptitud, algunos quieren no hacer, que no la hagan, y Claro. le impiden a los otros, y de hecho Claro. ha sido tan conflictivo el tema. Sí, sí. Claramente muestra un egoísmo tremendo de esa generación, que no respeta al otro, simplemente cree que su punto de vista es el único y Exacto. tiene que imponerlo a como dé lugar. Y eso a mí me parece claramente condenable, porque si alguna persona siente que la cosa no está bien, podría perfectamente asistir y quedarse sentado y no dar la prueba. No dar la prueba, no Claro. ir nomás. Pero definitivamente. no impedirla. Exacto. ¿Ah? Bueno, Pero es que hoy día hay un grupo de personas en nuestro país que se está creyendo con los derechos de ordenar la vida de los otros. Sí. ¿Ah? O sea, el rumbo tiene que hacerlo como yo quiero y si no destrozo, Sí. quemo, rompo. Sí, porque hoy día hay mucha gente que piensa que lo que ellos están pensando es de todos. No le han preguntado No le han preguntado a nadie. Es decir, ellos se juntaron una montonera de personas, muy Entonces, bien, claro, legítimas, coincidir pero y ya. a veces ni siquiera coinciden porque uno va por una cosa, otro va por la otra, Sí. y todos se juntan y se sienten potentes, Claro. se sienten una masa, y sienten que los demás ya, o sea, los demás tendrían que estar de acuerdo porque si no si están no ahí están de y no acuerdo, dicen nada, sí. porque claramente lo que ha ocurrido es que mucha gente se ha quedado como para adentro, Sí, porque siente que es demasiado violento sí. cómo están actuando, y enfrentarlo significa también arriesgarse a esa violencia. Mira, hasta el día de hoy, después de 100 días debe ser de esto, ¿no?
se sigue hablando del estallido social. ¿Tú crees que fue un estallido social? No, ¿Tú crees que fue un no. ¿Qué crees tú? A ver, analízame tú. Yo Porque pienso tú has estado que, observando o sea, mucho. claramente yo no lo veo como un estallido social, yo lo veo como, a ver, aquí se produjeron una serie de coincidencias, ¿ya? Diría yo, que no fueron fortuitas, o sea, fue hecho, Manipulado. totalmente manipulado. Se generó un estado de ánimo en un alto número de personas sobre situaciones que efectivamente son molestas. Sí. ¿Ah? Pero además algunos vivarachos organizaron estas cosas. O sea, además se reforzó con falsas noticias, generando mucha rabia. Correcto. ¿Ah? Claro. Y creando una sensación de algo que no existía en el fondo. Pero desconocer que haya personas que estén molestas por un montón de cosas sería tonto. No, exacto. Lo que pasa es que este país no estaba para semejante reacción tan violenta. Claro. Esa violencia fue incorporada, formó parte de un invento, de un grupo de personas para crear esto. Y es fácil de observar, porque aquí hay un sector político que ya tiene ganado un espacio en todos lados, porque ellos tienen una estructura de propaganda permanente para que la gente capte información y se vaya transformando en una verdad lo que ellos dicen, lo que ellos escriben. Lo demás, claro, entonces, si no hay nada que de alguna manera lo contenga o lo confronte, porque todos los demás se han dedicado a producir. Es decir, tenemos una sociedad que está fundamentalmente ensimismada haciendo su trabajo, otros produciendo en sus empresas. Además que no hay tiempo, porque hay que, en la mañana, hay que decir, te levantas temprano, sales al trabajo, que vuelves a la casa. Entonces, poco tiempo hay para estarse dedicando a ese tipo de cosas. Y en cambio hay otros que claramente tienen una organización para ocupar ese tiempo, y pienso que muchas de esas personas tienen un buen ingreso, por lo tanto les permite darse esas posibilidades, esas cosas. En tanto que lo común, la gente común, no puede hacer eso. Entonces, al final, como tú dices, yo lo veo como una reacción de mucha gente que hizo notar alguna molestia, pero como estallido social no lo veo, y yo veo que lo que ha primado es una especie de intento por desestabilizar toda la estructura democrática, y lo ha sido evidente, y desde el comienzo, y hoy día claramente se puede ver cuando escuchamos a grupos muy ya ideologizados, con una visión de país totalmente distinta al que hoy día tenemos, y nos están diciendo que ese es el camino. Ese es el camino, entonces yo me preocupo cuando pienso que ese podría ser nuestro camino. Bueno, es que esa misma gente que tú dices que está haciendo esto es una gente que estuvo en el gobierno mucho tiempo, un gobierno anterior. Es que mira, y no sucedió esto. Lo curioso es que hay muchas personas que se quieren desentender de sus acciones en el pasado. De sus responsabilidades. Porque en el fondo, mira, después del plebiscito, del sí y el no, del 89. El 89, sí. Vino una época de mucha confraternidad en Chile. La gente perdió la rabia, se reencontró, se hizo un esfuerzo, creo que desde el gobierno de aquel entonces para adelante, de encontrarse todos los chilenos. Claro. Ahora, nunca pueden existir total acuerdo en las visiones históricas o de cómo se produjeron los hechos. Ni en las familias pasa es muy difícil que eso se pueda lograr. Claro. Pero para poder seguir hacia adelante un país necesitaba ponerse de acuerdo en temas fundamentales. Claro. Y fue lo que se logró en ese periodo. Claro. Y de todos los sectores. Y se puede ver claramente que hoy día algunos como que se desconocen a sí mismos. Claro. Como que no estuvieron ahí, exacto. Que no estaban de acuerdo. Es decir, es como cuando se modificó tantas veces la Constitución, ellos no estuvieron ahí para estar de acuerdo, porque sí estuvieron de acuerdo y lo celebraron, y lo celebramos todos, porque íbamos hacia un camino de total reconciliación. Claro. Pero de pronto estamos como al inicio. Yo creo que ha habido aquí, no sé qué opinas tú, entre medio de esto, de la gente que trabaja, que tiene que trabajar, la clase media, que es la que tenemos que trabajar todos los días.
porque el grupo que tiene mucho es muy pequeño, y la gran masa en la que tenemos que trabajar todos los días. No hemos tenido el tiempo del ocio que era antiguamente los romanos, los griegos, que tenían su tiempo de reflexiones, tiempo de familia, tiempo de caminar solo y pensar. No, ya estamos metidos en la pega, entonces es una cuestión entre la familia, la casa, la pega, el trabajo, porque las mujeres trabajamos afuera y adentro de la casa todo el santo día. Entonces no ha habido ese tiempo y eso se acumula un poquito de tensión y de agotamiento, de cansancio y de rabia también, como dices tú, porque es lógico y molesta que si tú tienes que ir al hospital, tienes que estar ahí 6 meses esperando que te atienda un médico especialista. Bueno, se acumularon varias cosas, pero alguien nos orquestó todos estos pequeños, grandes detalles y arma y desestabiliza este tema, y los caballeros responsables de nuestros gobiernos hoy día aprovechan esta instancia y quieren destruir todo lo que construyeron ellos mismos. Sí, esa es una cosa que no se puede entender. Porque mira, hay una cuestión que creo que es fundamental que lo diga, que nosotros elegimos un camino de desarrollo donde las libertades en términos económicos fueron totales. Totales, sí, ¿sí? Claro. ¿Y por qué elegimos ese camino? Porque ya veníamos con ese camino, pero en el mundo estaban ocurriendo cosas, claro, que indicaban de que el otro camino, que era el que muchos querían retomar, retroceder, porque claramente hubo un grupo que pensó retroceder, como decir, recuperar lo andado por el gobierno que había terminado. Hay que caminar para atrás, mira, después del golpe, ¿no? Ya. Pero resulta que nosotros tuvimos en el año 89, en el mismo año del plebiscito, un hecho histórico mundial, que fue la caída del muro de Berlín. Exactamente. Y que eso terminó por demostrar el fracaso del sistema socialista, sí, para desarrollar a los países. Sí. Porque tú tenías dos países, es decir, una Alemania dividida en dos. En dos, sí. Una República Federal Alemana, sí, y una República Democrática Alemana. Sí, con una muralla. Y un muro entre medio. Y muros físicos. Uno con un tipo de desarrollo, claro, y otro con el otro. Exacto. Unos crecieron económicamente y se transformaron en una potencia, porque los dos después de la Segunda Guerra salieron mundial, de la misma momento de desastre, sí, de una guerra. Sí, exacto. O sea, hay que pensar ese momento, sí, Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania estaba en ruinas, absolutamente en ruina, después de una guerra, sí, donde la perdieron porque tenían que perderla, porque tenían a Hitler y todo eso. Sí. Y bueno, se separan, pasaron los juicios y todo lo demás, pero un país tomó un rumbo, sí, y el otro tomó el otro rumbo. Exacto. Y para los de aquel entonces, los que estaban en el tiempo de Allende, tenían como referente el mundo de la República Democrática Alemana hacia el este. Hacia el este. Soviético, todo lo soviético, sí, República Checa, Hungría, Polonia, sí, todo eso estaba dentro, sí, de la órbita soviética. Exacto. ¿Ah? Sí. Y resulta de que todos esos pueblos se vinieron abajo, claro, quebraron porque no fueron capaces de responder a las necesidades de las personas, porque todo lo que ofrecieron como bondades del sistema no fue capaz de sostenerse. Su tecnología era incompatible con los tiempos, es decir, quedaron atrasados. Es decir, no hay por dónde decir que ese sistema podía haber sido mejor que el otro. Claro. Y quedó demostrado cuando se cae ese muro. Exacto. Y ahí estaba la República Federal Alemana soportando entonces el vecino, a un vecino pobre, claro, soñando con una libertad que no tenían, porque además de haber perdido las posibilidades de desarrollarse, sí, económicamente, perdieron lo más valioso que tiene un ser humano, que es la libertad. Exactamente. Y en ese momento nosotros estamos preparándonos para un plebiscito. Sí. Mira, bueno, y retornamos a una democracia. Y retornamos a una democracia, exacto, con muchos cautelada, como, sí, todo lo que digan, pero buscamos una forma de desarrollo. Y después de todos esos años, nosotros hemos logrado sacar a mucha gente de la pobreza. Chile logró sacarse a mucha gente de la pobreza. Mucha gente de la clase media hoy día puede estudiar, tiene muchas cosas. Sí, sí. Probablemente hay un problema de sensibilidad que
la gente quizás se puso más egoísta. Probablemente. Sí, probablemente. Sin embargo, eso es un tema espiritual. Es un tema donde ha fallado la moral. Claro. Es decir, ahí nosotros tenemos que preguntarnos por qué. Pero no le echemos la culpa al sistema económico. Porque lo más probable es que esa falta de espiritualidad sea la que hoy día no esté faltando para aportar en este nuevo desarrollo y en este nuevo Chile que queremos. Un Chile más solidario, claramente, claro, pero un Chile que nunca deje de ser libre por en favor. todos los aspectos. Exacto. En todos los aspectos. Y que tengamos una democracia que proteja las libertades por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Es lo que nosotros necesitamos y queremos. No podemos estar mirando, hemos escuchado voces que quieren mirar a Venezuela en el estado actual, que nosotros debemos imitar Venezuela en el estado actual. Es una cosa, pero que es como de extraterrestre, así como, ¿cómo podrías tú volver al pasado retrocediendo? No puedo entender yo no lo puedo entender. O sea, la experiencia del 70 al 73, ¿se les olvidó a todos estos caballeros? ¿Se les olvidó todo? ¿Se les olvidó todo? ¿Recuerdan del 73 para acá nomás? Hay 3 años que se les borró. Mira, a ver, yo voy a pensar, es decir, ¿qué pasó con Venezuela? Nosotros, cuando niños, vivíamos en un país bastante sencillo y los chilenos soñaban con países donde irse. Ah, ya, claro. Y de hecho, cuando uno escuchaba que se habían ido, algunos se habían ido a Estados Unidos, los niños de los años 70, claro, por supuesto, claro, escuchaban con gran admiración a alguien que se le había ido un pariente a Estados Unidos. Claro. O se había ido a Venezuela. Venezuela, sí. Y de hecho, oye, se fue a Venezuela. Y otros se iban a Argentina. Y otros se iban a Argentina. Sí, sí. ¿Ah? A Brasil también. Chile, la gente se iba. Pero hoy día la gente se viene. Hasta hace poco. Sí. Sí, ¿ah? Se está viniendo la gente. Sí. Pero en el caso de Venezuela, de ese país de los años 70, en 20 años retrocedieron, no sé cuánto, yo creo que retrocedieron más de 30 años, más de 40 años. Tal vez 50 años. Retrocedieron en todos los aspectos, en todos los índices de salud, de alimentación, de educación, en todos los aspectos. Sí, es decir, lograron quizás en un momento muchas cosas muy buenas, porque claro, si tú te pones a gastar, te gastas todo y puedes tener algún resultado, pero eso tiene que permanecer en el tiempo, y si se te agota el dinero... Yo me acuerdo de algo que la adolescencia mía, tal como dices tú, nosotros sencillos, bueno, chilenos, de otro estilo, mirábamos los concursos de Miss Universo, por ejemplo. Oye, de 10 Misses Universo de la época de mi adolescencia, 9 eran venezolanas. Porque las cuidaban, se preocupaban, las chiquillas preciosas, todas estudiaban, mucho petróleo, era un país poderoso. De repente se vino bueno, abajo. Yo creo que igual eso les hizo mal a los venezolanos. No, por supuesto que sí. Porque esa superficialidad de lo estético, de la mujer bonita, en el fondo Es que era como el símbolo de Claro, yo pienso que la gente vale mucho más que por la estética. No, lógico que sí. Entonces, era vender el turismo al mundo. Pero servía así para generar interés por conocer ese país. Sí, porque sin duda. Con unas islas preciosas, al Caribe. Y todo lo que es Caribe, o sea, los países que viven cerca del hielo, sueñan con una playa en el Caribe. Una playa dorada y qué sé yo. Bueno, esa cuestión hoy día, tal como dices tú en los 90, ya, ¿para qué decir en los 2000? O sea, se acabó. O sea, cerrado el capítulo de la posibilidad de que eso pueda ser algo para copiar. No, imposible. Es algo que si hay gente dispuesta a defender eso, o están locos, o claramente son unos malvados que nos quieren hacer mucho daño. Y quieren implantarlo acá. Bueno, hoy día estamos viendo cómo las delicadas, diría yo, bases en este minuto, porque tal como dices, estoy en un problema de espíritu, un problema de amor, un problema de moral, están medio temblequeando que la gente no haya para dónde partir, no sabe si salir a disparar o no, o sea, defenderse o no, porque es una cuestión terrible.
Sí. ¿Cómo tú puedes ver que atacan a los negocios? Mira, lo Bueno, dramático... está mezclado con corrupción y con droga también. Lo No, dramático es no cuando mucho. tú escuchas es decir, cuando invitaron ahí a la comisión para la acusación constitucional del intendente Guevara, invitaron a dos personas que representaban a la gran parte de la población que vive alrededor de la Plaza Italia. Sí. Y el dramatismo de lo que están Eso viviendo, sí, de lo que están viviendo, mm. a uno lo hace pensar por qué razón no lo acusaron al intendente Guevara. ¿Cuál fue la razón si esa gente necesita protección y está viviendo con horror lo que está pasando ahí? Porque lo dicen ellos y dicen, nosotros representamos a 50.000 personas, por lo menos 25.000 han adherido a esto que estoy aquí yo diciendo. Entonces, cuando uno ve eso, se plantea, ¿qué pasa? Que los derechos de los seres humanos no son valiosos más que para un grupo, para un solo grupo, para un sector, para un grupo de personas que tiene un cierto pensamiento y que quiere cambiar las cosas de una manera radical. ¿Y qué pasa con aquellas personas que estaban contentas trabajando, produciendo con sus emprendimientos de pequeña monta? Porque aquí siempre tratan a las personas como que aquí hay un sector privilegiado y hay un discurso de un sector que habla de los privilegiados, pero son millones de chilenos que tienen pequeños negocios, grandes, medianas empresas o que han tenido un proceso de crecimiento importante, pero por esfuerzo, porque la economía chilena ha estado buena y han logrado tener una empresa. Y no son millonarios ni multimillonarios, no pertenecen a los privilegiados, simplemente pertenecen a un grupo de personas muy esforzadas que han sido capaces de sacar adelante sus proyectos. Y le dan pega a otra gente. Y gracias a que tenemos un país lleno de libertades para eso. Es el gran tema, la libertad. Es un gran tema de un valor que yo creo que no lo sopesan todos. La soberanía, el derecho de elegir, el derecho de tomar determinaciones, el derecho de decir, yo elijo esta casa, elijo esta escuela, elijo este hospital, elijo esta... Eso, no, es que todo es lucro, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Cada uno debe saber, o sea, ¿cómo es posible que yo me tenga que meter en tu bolsillo con lo que haces tú con tu dinero? ¿De qué estamos hablando? Está bien que hay que arreglar muchas cosas. Cuando hablo de estos temas, saco un poco la experiencia personal. Por ejemplo, mi madre y mi padre, que son dos ancianos ya, no les va a gustar que les diga así porque... Mayores, son grandes, pero grandes, que no escuchen esto. Los dos han tenido que recurrir al sistema público de salud. Sí. Porque es en ese sistema que nosotros estamos. Exacto, claro. Mi padre tuvo un accidente terrible de un ojo y él salió se fue en un taxi colectivo, se fue al hospital con un ojo roto. Porque se reventó una batería. Llegó al hospital, lo atendieron de inmediato, lo pusieron en una ambulancia, mi madre alcanzó a llegar e inmediatamente lo llevaron a Santiago, al Hospital El Salvador. Un hospital antiguo, pero con una capacidad de reacción súper rápida. Sí. Al día siguiente lo operaron. Bueno, no se pudo salvar el ojo, pero se salvó su vida. Su vida. Se sanó, digamos, del dolor de tener un ojo roto. Sí. Por supuesto, después hicieron otras operaciones. Y yo te digo, no le costó nada. No le costó nada. La reacción rápida de... No, o sea, no le costó nada en términos económicos. Claro. Fue un servicio para mí. Y yo llegué allá varias veces, pues yo iba y lo acompañaba, teníamos que viajar en las mañanas, llegar allá a cierta hora y toda la cuestión, al Hospital Salvador. Sí. De hecho, a veces nos quedábamos un día antes para llegar tempranito, teníamos que hacer la espera. Yo sé que todo eso no es agradable, pero veía yo cómo era, mucha gente llegaba y a casi todos lo atendían. Y tú te ibas de aquí en un bus, te bajabas a Estación Central, tomabas el metro y llegabas a El Salvador. Exacto. Metro que hoy día tampoco está funcionando. O sea, ¿cómo puedes entender eso? Claro, pero es terrible, pero a lo que voy, imagínate tú, yo siento que es bueno mirar en todas las cosas, no solo el lado vacío del vaso. Sí, exactamente. Hay que mirar el lado lleno. Exacto. Y yo sentí mucha conformidad con la atención que le dieron a mi mamá, a mi papá. Sí. Y ahora mi madre igual ha tenido que hacer muchos chequeos médicos y se atiende con bono y es muy barato. Sí. Y, o sea, yo sé que para muchos puede ser mucha plata. Yo quisiera que todo fuera mejor, pero yo veo que mi madre ha sido atendida rigurosamente
con todo. No ha faltado nada. A mí Y, también. y Yo yo puedo decir que estoy agradecido del sistema de salud público. Quisiera que fuera mejor, Y, sí, y cada día mejor. pero cada día miro mejor. el lado bueno, el lado lleno vacío, del no, vaso. Y creo exactamente. que eso a mucha gente le hace falta. Claro. Y por supuesto que aquellas enfermedades que son más duras, más terribles, claro, siempre hay un drama que hay que comprender. Bueno, vamos a dejar esta conversación hasta acá hoy día, pero me gustaría que tú le pidieras a nuestros televidentes que tuvieran un ratito de ocio y reflexiones. ¿No es cierto que hay que reflexionar a muchos amigos? Mira, yo pienso que todos en este momento de alguna manera en su interior está pensando cosas. Ojalá. Solamente yo en lo mío transmito mi experiencia. No quiero hablar por nadie, yo solamente cuento mi experiencia. Los años que he vivido creo que me sirven para tener cierta opinión. Sí. Y respecto a la gente, y tiene espacio para la gente ve y sabe quiénes son las personas. Claro. Hay un edificio que yo estoy construyendo hace más de 20 años en una esquina. Sí. Me he demorado todo ese tiempo porque no es tan fácil construir un edificio y porque la plata hay que saber usarla. Entonces yo hubiera querido crecer económicamente mucho más rápido, pero no me siento frustrado por no haberlo conseguido más rápido. Me siento feliz con todo lo que he avanzado. Y creo que eso sería una buena filosofía de vida para mucha gente. Hay que tomarse su tiempo. Hay que leer, tomarse su tiempo, reflexionar y realmente, bueno, yo te felicito porque tú al final has logrado también las metas que tú querías, desarrollar tu otro lado, el lado creativo. Tal vez le falte a algunos vecinos nuestros por desarrollar ese lado creativo. Tal vez están frustrados por algunas cosas, pero en general Los Vilos es una linda comuna y tiene mucha tranquilidad y esperamos que así continuemos y que avancemos. Esa es la idea. Bueno, todos esperamos lo mismo. Vamos a pensar siempre, yo quiero pensar siempre positivo. Protejamos la democracia y la libertad. Y por sobre todo eso, la libertad es lo más valioso que tenemos y eso no lo podemos perder. Bien, muchas gracias. Gracias.